¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Una vez más, lamentamos que no pueda conectarse a tiempo nuestro compañero y amigo Luis Alberto Bolaños López de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, pero es que estas últimas 2 semanas han sido intensas con el llevar a cabo aquí en casa una parte de los campeonatos nacionales universitarios y bueno, pues anda atendiendo diligencias al respecto. Esta tarde, noche, me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a alguien a quien estimo y admiro mucho, quien tengo el gusto de conocer desde hace ya varios años y le doy la bienvenida a la profesora Luz Delfín Erosa de la disciplina de gimnasia. ¿Cómo estás, Luz? Bienvenida. Buenas noches. Hola Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Gracias por aceptar la invitación de Semblanzas Deportivas. Y sin más, porque créeme que el tiempo se va rapidísimo, pareciera que va lento, pero se va Claro. rapidísimo. Preguntarte dónde y cuándo nace Luz Delfín. Yo nací en la Ciudad de México un 29 de diciembre de 1972. ¿En qué parte de la Ciudad de México creciste? ¿O fueron tus primeros años de vida? Pues yo vivía en Villa de Cortés, en la colonia Villa de Cortés, como por donde está la calzada de Tlalpan. Ahí viví, no sé, como 10, 12 años de mi vida y ya todo lo demás de mi vida, alguna temporada viví en Mérida, Yucatán, porque mis papás se cambiaron de residencia y tengo mucha familia allá. Siempre es un lugar que me da muchísima felicidad ir. Y después regresé a México a terminar la secundaria y la preparatoria y así. ¿Dónde hiciste tu primaria, Luz? En una escuela que se llamaba Héroes del Carrizal y la terminé en una escuela por Villajuapa que se llama Doctora María del Carmen Millán. ¿Y cómo era la niña Luz Delfín en esos primeros años, tanto en la parte escolar, en la primaria, y si en esos primeros años algún contacto eh, en primera instancia con la práctica de algún deporte? Ok, pues bueno, tendré que decirles dos cosas, que era disléxica tremendamente, o sea, yo escribía de izquierda a derecha, yo leía todos los números al revés, yo escribía todo al revés y agradezco pues que tuve como muy buena maestra que con paciencia y me ayudó y no me dejó ahí como esta no puede hacer nada. Y no, más bien tuve demasiado apoyo por parte de la escuela, pero sí, o sea, tengo mis compañeras entrenadoras, así Paulina Vázquez me dices, eres la persona más zurda que conozco. O sea, el otro día me decían, ¿por qué cargas tu mochila al revés? Y yo, ¿cómo al revés? Y yo, entonces, no, lo que pasa es que yo la cargo como del lado izquierdo y parece que la traigo al revés, o sea, todo hago al revés, todo hago, soy zurda y pues te digo, era disléxica. Y en la parte del deporte, bueno, pues yo tengo 5 hermanos. Entonces mi papá viajaba, ese era su trabajo, y mi mamá cuidaba 5 niños, cosa que yo veía totalmente normal, pero pues hoy en día veo que no es nada normal, no sé cómo hacían para cuidar 5 niños, ¿no? Entonces, claro que nadie me llevó a ningún deporte y yo amaba la gimnasia. Yo caminaba por todas las banquetas como si fuera una viga de equilibrio, pasaba por los tubos que sostienen las resbaladillas dando vueltas pensando que esas eran las barras y nada, o sea, solo eso hice de gimnasia porque tenía muy claro que me gustaba la gimnasia y que quería ser educadora, pues así, educadora de profesión. Pero ¿cómo fue que descubriste que te gustaba la gimnasia haciendo esto, pero lo habías visto en algún lado, en algún sitio? Sí, yo pienso que lo vi en la tele, o sea, yo creo que los Juegos Olímpicos o así, porque yo vivía convencida de que me gustaba la gimnasia, pero, o sea, aunque no lo recuerdo bien ahora que me lo preguntas, pues es que muy cerca de cuando mis épocas era como el boom de Nadia Comaneci. Entonces yo estaba chiquita, pero seguro que algo veía de eso. Después, cuando estudió la secundaria, eh, mi hermana más chica y también la preparatoria, mi hermana más chica sí entra a la gimnasia. Y entonces yo soy la que les encarga de llevarla. Y pues yo nada más la veía ahí todas las tardes. O sea, las mamás de otras niñas se sorprendían y decían, ¿qué haces aquí?
todas las tardes en vez de estar con tus amigos o con el novio o en una plaza, viendo a tu hermana. Y a mí me encantaba verla y entonces yo empecé a aprender nombres de elementos. Empecé a aprender que era un flip-flap, que era una redondilla, con los elementos técnicos de las barras, así de ver, porque yo veía y veía y tristemente había maestros que me decían, ¿por qué no entras? ¿Por qué no te integras? Y entonces yo caí como un poco en esos complejos de decirnos que yo ya estoy muy grande. Porque en mi casa también me decían, es que tú ya estás grande, es que la Eh, gimnasia es para gente chiquita. ¿Estabas en secundaria cuando era esto? Sí, el último año de secundaria y los 3 años de preparatoria. Oye, independientemente de este rasgo, de este aspecto que nos señalas, de esta cuestión de la dislexia, eh, en la parte académica, desde niña y ya entrando en este rubro de la secundaria, que es el inicio de la adolescencia, eh, ¿cómo eras en la escuela? O sea, eras matadita, eras relajienta, eras luego algunos invitados nos dicen, no, pues yo era muy ñoño, muy ñoña, o era un relajo. No, pues yo tranquila, estudiosa, yo creo que no la mejor estudiante, o sea, creo que me queda claro que lo que me gustaba y así lo hacía muy bien y lo que no, bueno, hacía yo todo lo posible por no hacerlo, ¿no? Me recuerdo que iba al taller de mecanografía, taquimecanografía. Los Sí. jóvenes ni siquiera sabrán qué cosa es eso, ¿no? Pero no, de verdad, o sea, no me gustaba, no podía. Entonces, bueno, yo me acuerdo que yo le lloraba a la maestra y le decía que se me había atorado la máquina y que por eso no había escrito las número de palabras que había que escribir por un minuto y así la maestra, ya no llore, güera, le voy a dar su pasiflorina y nada, pues no me gustaba, ¿no? O sea, la verdad, era mañosa para eso. Oye, Iba en un no, taller de corte y confección después. No, cuando mi amiga Yvigas cuidaba a la maestra para que yo bajara los planos de las prendas que había que coser, los calcara y los volviera a poner y así nos evitáramos la pena de tener lo que hacer. Y mi mamá es una persona sumamente bien hecha y que cose muy bien. Entonces, cuando me veía cosiendo y desbaratando con los dientes lo que me salía mal, pues ya se quería morir. Luego decía que comprarme la tela era como darle una mordida a la maestra por pasarme, porque yo no hacía nada bien, o sea, no era con seriedad. Y ya luego me decía, me acuerdo mucho una vez que andaba yo cosiendo un traje ese de soy baño y yo. decía, pero mira, este le quedó chueco. Y yo le decía, pues córtale. Y mira, es que este lado ya no mola. Y yo, pues córtale. Y todo decía yo que le cortara. Y mi mamá, sí, pues te va a quedar un traje de baño de hilo, de todo lo que tú quieres cortar. Y así, pero pues, no sé, finalmente yo creo que sí era inteligente y solamente había cosas que no me gustaba hacer y pues yo veía la manera de pasar, ¿no? Eso. Veía la manera de cómo a solucionarlo. Yo no iba a reprobar. Yo iba a ver cómo arreglaba las cosas. Más allá de esto que nos contabas de que de niña caminabas en el filo de la banqueta simulando que era una barra, esto, en la práctica del deporte, pues vamos, finalmente somos contemporáneos. Dices que eres del 72, yo soy del 73. Ok. Pues crecimos con las clases de deportes que nos daban en las escuelas. Y más allá de eso, o sea, sí, había boli, había eh, cuestiones con balón, boli, básquet, fútbol, lo que fuera. Este, ¿Te gustaba practicarlo en aquel momento o en algún deporte de conjunto o era esta fijación desde temprana edad con la gimnasia? Sí, fíjate que no quiero hablar mal de los compañeros maestros de educación física, pero no tengo ningún recuerdo Ok. de las clases de educación física, de que me gustaran, de que hiciera. No, no. A mí solo me gustaba hacer gimnasia. Yo solo soñaba con hacer gimnasia. Ya recuerdo, me llevaron al INDE. En esa época, pues el INDE tenía un boom muy importante. Y entonces me inscribieron al INDE, pero nada, o sea, no duré mucho porque pues no había quien me llevara. O sea, volvemos a lo mismo. Tenía un montón de hermanos, mis hermanos lo que menos les interesaba era llevar a una niña de 10 años 10 estaciones del metro al INDE y regresarla, ¿no? Entonces, mi paso por el INDE fue muy breve. Hablas de esto de los cinco hermanos, ¿tú qué lugar ocupas?
Tengo 5 hermanos, yo soy la penúltima y tengo todavía una hermana más chica, que es a la que yo llevaba a la A gimnasia. la que llevabas a la gimnasia, estando tú en tercero de secundaria. Y decías, para retomar el hilo de lo que nos comentabas, que al llevar a tu hermanita a la gimnasia, profesores o la misma gente que te veía quizás ahí en la grada o en la tribuna, mientras la esperabas, que te decían, ¿por qué no te animas a tomar clases? Retomemos de ahí. ¿Lo hiciste o no? No, claro que no, por tonta. O sea, porque me compré la idea que la gimnasia no es para la gente grande y nunca entré. Y hoy que soy adulto y veo qué cantidad de gente que va en la universidad llega a tocar la puerta del gimnasio y a decir, ¿puedo entrenar? Y que le dices, ¿y tú qué has hecho? Nada. Y la gente bien segura de sí misma, ¿no? Tiene, no sé, 18, 19, 20 años y viene a buscar gimnasia. Eso está muy padre, ¿no? Yo no hice eso, lamentablemente. Eh, de la secundaria pasamos al bachillerato. ¿Dónde hiciste tu bachillerato, Luz? Lo estudié en una escuela que se llama Centro de Educación Artística Luis Espota Saavedra, que dependen de la SEP y de Bellas Artes, en la colonia Roma. Entonces yo vivía hasta Villacuapa y me iba a la colonia Roma a la prepa, ¿no? Mi papá Wow. casi le daba un infarto de que ahora Me dijera que imagino. quería ser artista. O sea, ¿qué clase de bromas eran las mías, no? Ahora quería estudiar teatro. ¿Por qué no? Entonces, pues nada, empecé a estudiar en esa escuela y la especialidad, o sea, estudiabas danza, música, pintura y teatro, y ya desde el segundo año la especialidad era el teatro. Entonces, pues ya ahí, no sé, hacía danza, un poco de ballet, un poco de folclórica, hacía teatro, hacíamos presentaciones, cantaba en el coro. Fue una época bonita, pero ¿qué crees? Que cuando terminé tercero de prepa dije, ya no me gusta esto. Wow. Sí me gusta, pero no me gusta tanto para pasar a la universidad, pues que lo que queda de esa escuela, la gran mayoría de la gente que va a esa escuela, o se inscriben en la escuela de la Esmeralda, que es la de artes plásticas, o se inscriben en la escuela de teatro, que es la licenciatura en actuación o escenografía, o mucha gente se va como tipo a las de música, y pues no, o sea, yo dije, no, 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 yo ya esto está bien bonito ir al teatro, pero yo no quiero hacer eso. Solo le dije a mi papá que quería ser entrenadora de gimnasia. No, no, bueno, pobre de mi padre, a ver, yo esta de veras no la logro componer. Claro que Y yo, o sea, también la gente me decía, ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿qué te pasa? ¿De dónde sacas eso? Y tú ni gimnasta eres. Pero déjenme les cuento que en mis 3 años que pasé en el gimnasio, de la Gimnasia Olímpica del Pedregal, que era un gimnasio de mucho renombre, ahí sentadita en mis gradas, había un chico que era entrenador, que algún día platicaba conmigo, ¿no? O sea, pues de que estaba yo ahí todas las tardes. Entonces él me dijo, ¿por qué si te gusta tanto no te metes a la escuela de entrenadores? Y yo dije, pues porque yo no hice nada, no sé hacer gimnasia, ¿no? Y me dijo, no, pero es que no importa, porque lo que importa es saber enseñar. O sea, ahí no te van a enseñar a hacer gimnasia, te van a enseñar a ser un entrenador. enseñar. Ok. Y entonces pues yo dije, sí puedo. Y luego yo me gastaba el cassette de la película de Nadia Comaneci que la grabamos en un video VHS. Y entonces ese video estaba casi desgastado por mi hermana, mi sobrina y por mí. Y entonces yo dije, sí, como el entrenador de Nadia, ni siquiera era un entrenador de gimnasia y se metió a estudiar entrenador deportivo. ¿Por qué yo no voy a poder? No, la verdad es que hoy que lo repito digo, qué osadía la mía, ¿no? O sea, pero yo dije, sí, sí puedo. Y me metí a la escuela de entrenadores que estaba aquí, o sea, en la UNAM, en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte. Bueno, nada, era una escuela que estaba proyectado para que en algún momento pudiera hacer licenciatura, pues Sí. nunca se logró, tampoco lo pensé, o sea, tampoco estaba tan consciente de eso y no sé por qué mis papás no me lo hicieron ver, solo era un diplomado y yo dije, de 3 años venías pues como horario de universidad, solo que duraba 3 años y era un diplomado, y Sí. yo dije, eso quiero hacer. ¿Ese Pasé fue el examen, tu contacto tu primer contacto con la UNAM? ¿Fue ahí? sí, 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 hasta ahí. Pasé el examen de admisión, pues porque creo que lo académico contaba mucho. Entonces, pues lo pasé, algunas cosas físicas, que yo me puse a hacer un poco de ejercicio antes, porque dije, bueno, para pasar las pruebas físicas que me pongan a hacer, Sí. y ahí estaba yo. Sin no haber hecho nunca nada de gimnasia, en el grupo de gimnasia. No, no, no.
¿Y cómo fue esa etapa, esos años? ¿De qué año estamos hablando cuando ingresaste al CCS? No estoy tan segura, pero estaba yo chica, tenía 18 años. 90, 91, 92, por ahí, Sí, sí, más o sí. menos. ¿Y qué recuerdas de esa etapa pues un sitio que, como bien dices, pues desafortunadamente nunca tuvo el reconocimiento o validez oficial Ujú. como se esperaba, como una licenciatura, como se sigue esperando, pero que surgió y que pues lo podemos ver en la placa, ¿no? Que todavía hay ahí en el ahora set, Sí. antes CESDE, pues de todos los precursores y forjadores y formadores de dicho centro de educación continua y de estudios superiores del deporte, pues eran unos monstruos, ¿no? Sí, Empezando. sí. Ahí estaba Entonces, el profesor Nicolai Kovaci, así es. que fue un rumano que trajeron para los Juegos Olímpicos. Sé, el profesor Márquez Mora, que también, o sea, había un montón de gente bien reconocida ahí. Yo de Covachi, fíjate Bueno, pues que mira, lo que De recuerdo, Covachi recuerdo, perdón que te interrumpa, la escuela que puso en sí, Cuernavaca, yo soy de Cuernavaca, y yo me tocaba, tengo una hermana claro. menor, y me tocaba llevar a mi hermana a las clases de gimnasia del profesor Covachi allá en Cuernavaca, en la escuela de Covachi. Claro, él venía todos los días que le tocaba venir a la Ciudad de México a dar clases, él venía en su auto, porque él vivía en Cuernavaca, y tenía su gimnasio allá, y pues era catedrático de aquí de la universidad. Ya. Sí. Perdón, te interrumpí, adelante. No, bueno, me decías que cómo fue esa época, y la verdad es que no fue nada fácil. O sea, al principio no fue fácil. O sea, yo iba en un grupo donde, bueno, todas las partes teóricas que había que cubrir, eso todo estaba muy bien. O sea, yo siempre he sido dedicada y aparte me gustaba mucho, pero había un montón de materias que eran de actividad física y había las de gimnasia. Y yo no sabía hacer nada de gimnasia. O sea, por eso oí que te lo cuento, digo, pero de veras, qué atrevimiento el tuyo. Ujú. Pero, o sea, me gusta, lo cuento porque finalmente la historia tiene como un final bonito. Y yo siempre digo que el que persevera alcanza, ¿no? O sea, entonces, por eso, o sea, a lo largo de la plática, pues iremos viendo por qué. O sea, porque en mi grupo había mucha gente que había hecho gimnasia, no de selección nacional ni nada así, pero gente de buen nivel. Y entonces, nada, o sea, ellos se iban saliendo y yo ahí seguía, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que alguien que hizo gimnasia y que aparentemente podía tener todas las condiciones, Claro. ahí seguía? O sea, se iba y yo ahí seguía. Y pues ya, o sea, como que empecé a entrenar más. Uno de mis compañeros me daba clases aquí en el Frontón Cerrado, pues hizo como un grupito y nos daba clases y bueno, mientras duró ese grupito, pues aprendí cosas. O sea, ahora sí, entré como las gimnastas universitarias que vienen a pedir informes, así hice un poco de gimnasia, más las clases que teníamos, que pues no era para ser gimnasta, realmente era para enseñar. Claro. Me meto a un curso de jueces para empezar a ser juez de gimnasia artística y pues igual empiezo así a pasar. No sé, pues empieza a fluir todo bien. Yo tenía un compañero, y era grande, y me decía, yo pienso que tú en algún momento de la vida vas a ser parte como de la Federación Mexicana de Gimnasia, como que vas a hacer algo importante ahí, como que ahí te veo. Y yo decía, ok, gracias. Y sí, así fue. O sea, no sé, solo pienso que han escuchado la frase de que cuando el trabajo supera como, ¿no? O sea, como que cuando la tenacidad Ujú. supera a la gente con capacidades, ¿no? Entonces, así lo siento de mi parte. ¿Y cómo se da tu ingreso a la Asociación de Gimnasia de la UNAM o a esta parte ya como docente, como en la parte académica docente tuya? Siguiendo el hilo de esta parte de que estabas estudiando y que pues todos los compañeros entrenadores que han pasado por el CCS y que nos han contado su historia, pues siempre cuentan esta parte pues tuve la fortuna de conocer a tal o cual entrenador que me invitó y a partir de ahí empieza la historia ya dentro de la UNAM, en la parte docente y laboral, ¿no? Dentro de la universidad. En tu caso, ¿cómo fue? Sí.
Bueno, primero, antes que esto, tengo que contarte que estando en el CCSD, no sé, yo creo que como después de mi primer año, fui y me conseguí un trabajo de entrenadora de gimnasia, ahí por Villacuapa, en la subdelegación de Villacuapa. El otro día que estuvimos en la entrega de los reconocimientos de los años y del premio al mérito, el profesor Edmundo iba acompañado de su hija y su hija me saludó y su hija entrenó conmigo en la subdelegación de Villacuapa. O sea, ella era bien chiquita y ese era mi primer trabajo, así que yo tendría que tener pues 17 años, ¿no? No es cierto, 18, 19 años. Sí. Ajá. Bien chiquita ahí, pues apenas era mayor de edad, y fui y me conseguí ese trabajo. Y ahí daba clases 3 veces a la semana, y ahí duré como 2 años hasta que acabé aquí la carrera, el CCSD, y en el último año del CCSD, un maestro que tenía yo de administración, falta y le pide a la licenciada Cristina de Sentis, a la maestra hoy, Cristina de Sentis, que lo vaya a cubrir. Y entonces Cristina me da algunas clases y nada, a mí me parece una persona muy agradable y yo hago como que mucho match con ella. Y entonces cuando voy a terminar ya la carrera, le pido a Cristina que si me asesora la tesis. Y me dice que sí, porque la quise hacer en administración deportiva. Y entonces hago mi proyecto de tesis. No era licenciatura, oigan, pero yo estoy en una tesis hice. Entonces hago mi proyecto de tesis asesorado por Cristina. Y en ese inter, Cristina era la coordinadora técnica del programa de Pumitas Gimnasia. Y nada, pues yo siento que siempre andan contratando gente, siempre falta gente, ¿no? Entonces ella me invita, me dice, oye, pues te quiero invitar a trabajar a Pumitas, y no, hombre, imagínense yo, o sea, por favor, o sea, no, que les digo que caminaba por las banquetas, que ahora trabajaba en la delegación en un lugar bien chiquito, pues, era mi sueño. O sea, aquí había un montón de gente que así con un chorro de trayectoria, como Lilia Ortiz, al poquito tiempo de que yo ingreso, llega de Cuba el profesor Enrique Bravo. Entonces, de verdad, yo me esmeraba por hacer bien mi trabajo, por dar bien las clases. O sea, yo de verdad todo me lo tomaba muy serio. O sea, puntualidad, el programar, el así, todo. Me encantaba, me encantaba. Yo me quedaba más tarde que fuera de mi horario para que el profesor Enrique Bravo me enseñara a cuidar así los flits, los mortales. Me sentía como muy honrada de eso y me daba mucho gusto, así de que ya sé cuidar esto y lo otro. Y entonces, pues así es que entro a la UNAM y así es que empiezo a trabajar en el programa de Pumitas Gimnasia. Primero en Pumitas Gimnasia. ¿Te acuerdas más o menos de qué año estamos hablando? Entonces, si me dijiste que tenía como 19 años cuando iba a ser a los 20 años, Pues sí, sí, seguro. 92, ahora sí 92. Entonces, ¿y cómo, qué recuerdos tienes de esa etapa de trabajar en Pumitas Gimnasia? Finalmente, haciendo un pequeño paralelismo contigo, eh, yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también en mi etapa de estudiante fui monitor de Pumitas, pero no de gimnasia, sino de Pumitas fútbol. Ajá. Entonces, eh, finalmente creo que te entiendo o nos entendemos en esta cuestión de que éramos muy jóvenes, prácticamente saliendo o estando en una etapa dentro de la carrera, y que el trabajo con los niños es sensacional, es muy Sí, padre, es muy sí, lindo. sí, sí. Entonces, esos son recuerdos maravillosos que yo tengo de una etapa muy bonita de mi vida en la que fui monitor y que seguramente en tu caso, y dado tu gusto y pasión por la gimnasia, y estando estudiando para ser docente de esta disciplina, el empezar a hacerlo con los niños, ¿qué fue para ti? Sí, de verdad para mí fue una gran oportunidad, una gran experiencia. Este, Además tuve la oportunidad como de trabajar con niñas que tenían algunas condiciones y yo estaba, en verdad fue muy, muy bonito para mí. O sea, los niños te dan un chorro de energía, todo me hacía gracia de lo que ellos te contaban, de lo que te decían, ¿no? Hoy yo me doy cuenta que entreno niños un poquito más grandes, a los jovencitos y así, los chiquitos, digo, ay, sí, qué bonitos, pero ya No, no es lo mismo, ¿no? sí, Pero ya en no es aquella lo mismo. época, no, hombre, me deshacían, todo me daba risa y me lo pasaba con las niñas cargando, las llevaba a las competencias. Y pues claro, yo creo que los papás lo notan, se transmite, ¿no? O sea, los papás de las niñas te tienen un chorro, o sea, las niñas te regalan un montón de cosas siempre.
sea, como que fueron épocas bien bonitas y aparte el ambiente del gimnasio era increíble. Hace poquito, menos de un mes, me reuní con 4 compañeras que trabajaban aquí. Todas siguen de alguna manera metidas en la gimnasia, excepto una. Y o sea, coincidíamos de qué bonitos años de mi vida pasé yo en la gimnasia en ese momento. O sea, salíamos de entrenar y nos íbamos juntos a cenar, a los tacos, a tal lado, a las fiestas. El profesor Enrique Bravo era el alma de las fiestas. O sea, y como que todos decían, pero ese día de la reunión decían, ¿en qué consiste? O sea, ¿cómo es que ahora sales y te vas a tu casa y ya? ¿Serán los compromisos, será la edad, será el cansancio? No lo sé, pero en aquella época, extra de entrenar a los niños, de ir a las competencias, y así, pues era la convivencia con todos los entrenadores, y así, la verdad, fue una época bien bonita de mi vida. Estabas en Pumitas Gimnasia y cómo se da ya el paso para que seas o formes parte de manera oficial, dentro del cuerpo de entrenadores o de maestros, de la UNAM, a través de la entonces Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Sí, pues yo pienso que otra vez fue Cristina De Sentis la que me impulsó para mi contratación. Ella era presidenta de la asociación en ese momento ya, no lo sé, tal vez también Fernando de Cenas. Ajá, yo pienso que era Fernando de Cenas, perdón. Les digo que aquí había mucha gente importante de la gimnasia, pero pues sí, Cris siempre me apoyó. Y entonces me dicen que hay la posibilidad de que me contraten. Entonces, yo bien contenta. Y me dicen que, bueno, me van a contratar por 10 horas de honorarios y que mi horario era de 2 a 4 de la tarde. Entonces, bueno, primero déjenme que les diga que yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo voy a trabajar de 2 a 4 de la tarde? O sea, para mí hoy eso es normal y hasta me pones tu cara como de qué, pero en ese momento yo decía, ¿eso qué? Esa es la hora de ir a comer en familia, ¿cómo voy a trabajar aquí? Y me pagaba casi de como una princesa, como yo iba a trabajar esa hora, casi así me vivía, ¿no? Pues, no, no, no. Y luego me pagaban 3 pesos, o sea, yo decía, ¿cómo voy a trabajar esa hora? Y por tanto, y no quería. Y luego entonces, permítanme que les cuente que además me dicen, o sea, sí hay una plaza, pero no es para dar gimnasia artística, tienes que dar gimnasia aeróbica. Y yo así de, ¿qué? Y me dijo, sí, pero es que eso es lo que hay. La universidad está contratando un entrenador de gimnasia aeróbica. Así que a partir de hoy, usted es la entrenadora de gimnasia aeróbica y aquí están sus 3 alumnos. Tenga, comiéncele ya. Y yo dije, para ser sinceros, dije, no sé qué voy a hacer. Yo no sé nada de gimnasia aeróbica, ¿en qué me metí? Y entonces la verdad es que los chicos que me dieron entrenaban allá afuera gimnasia aeróbica, pero en el área de baile, 3. Mis alumnos me enseñaron qué cosa era la gimnasia aeróbica, los elementos técnicos, ellos me decían cuáles eran. Claro, o sea, no todo estaba perdido, porque yo no sabía de gimnasia artística, era juez de gimnasia artística. Es que en ese momento yo ya era juez nacional nivel 1 de gimnasia artística, o Wow. sea, yo ya había hecho algunas cositas en la artística, porque para eso yo pienso que tranquilamente yo ya tendría 5 o 6 años aquí en Pumitas. Entonces yo era ya pues nacional, nivel 1, ya sí sabía de artística y sí complementaba muy bien. Solo me faltaba saber un poquito de lo que era la aeróbica, ¿no? Pero sí, al principio no fue nada tan fácil. Y la verdad es que tampoco me gustaba. O sea, era el inconveniente del horario, del sueldo, de que no era la artística. Entonces yo iba y le lloraba a mi coordinador, que era Pepe Sámano, y le decía, Pepe, es que no me gusta, yo no quiero trabajar ahí, le decía, yo quiero hacer gimnasia artística, cámbiame para la artística. Y no, ¿qué creen? Que Pepe Sámano me decía, no, no se puede. Y luego me decía, aguanta. Y me decía, mira, en la gimnasia artística no hay futuro. Hay un montón de entrenadores y en la gimnasia aeróbica no hay nadie. Y de verdad que esa actividad tiene mucha perspectiva porque era de Universidad Nacional, ¿saben? Y la Así gimnasia es, artística no. así Entonces, es. dijo, de verdad que tienes mucho que hacer ahí, quédate. Y ya yo creo que después de que le fui a llorar y a quejarme 3 veces, decidí que me iba a quedar. Y bueno, pues ya lo haces y la verdad es que siempre he sido una persona que le gusta hacer bien las cosas. Entonces dije, yo no voy a quedar con esto y ni sabiendo qué es. Entonces me fui a meter al curso de jueces de gimnasia aeróbica ahora, ¿no? Pues no tenía que ser tan difícil para mí si sabía hacer el de gimnasia artística. Y sí, entonces pasé y al poquitito tiempo hubo la posibilidad de meterme al curso internacional porque fue aquí en México.
Entonces yo vine a dar una rusa. Ok. Y para mi sorpresa, también pasé. Entonces, no, pues yo siento que ahí empezó todo, que ahí es donde las cosas hacen match y de ahí para adelante. Yo tengo recuerdos de ti y contigo, conociéndote ya un poquito más, en aquella universidad de 2007 en Monterrey, Universidad Nacional en Monterrey, y que además, pues tuviste una generación de chicos fabulosos, fantásticos, que el otro día, a propósito de esta anécdota que contaste también en su momento, el día de la celebración de la ceremonia de el otorgamiento del reconocimiento al mérito académico, que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero este año 2025 es ella, la profesora, quien fue reconocida y que pronto Un honor. saldrá la nota en la Gaceta de la UNAM y en nuestras redes sociales. Pero no se lo digan a nadie porque todavía no salió publicado, pero ya fue la ceremonia. Así este, es. y bueno, pues se volvió una tradición y como lo dijo el director ese día de la ceremonia, de las disciplinas que más medallas le han otorgado a lo largo de la historia en participaciones dentro de Universidad Nacional, es esta, gimnasia aeróbica, y que Sí, si yo tengo gratos recuerdos cubriendo a Fiona y a Juan José, si no me equivoco el nombre del chico, sí, ¿sí? sí, sí. Este, Uf, o sea, era esa Universidad de Monterrey y luego también tengo recuerdos de haberlos visto en Puebla. Y si yo tengo esos gratos recuerdos, pues tú que eras la entrenadora y quien los preparaba y todo, ¿qué nos cuentas de esa época? De cómo pasaste de esto de que no querías la labor del profesor Pepe Sámano, a quien le mandamos un saludo y como bien dijo también el director, allá hasta Mérida, y fíjate también ahora Pepe Sámano en Mérida. Entonces, seguramente cuando vas a Mérida a lo mejor tienes la posibilidad también de pasar a saludarlo. Y la visión que tuvo en su momento el profesor Sámano, él de otra disciplina, de taekwondo, pero que al ser el Sí, coordinador deportivo tuvo esa visión, ¿no? Y de decirte, oye, la gimnasia artística no tenemos participación más allá de los campeonatos de federación, pero esta que te estamos proponiendo y ofreciendo, y donde además hay una plaza, este, es representativa para nosotros en un certamen como la Universidad Nacional. pues sí, es que de la generación de Fiona y Juan José, todavía, o sea, ahí hay un brinco grande. Ellos son un poco más intermedio y antes de ellos, pues pasa mucha otra gente por aquí, ¿Ok? porque a mí me contratan aproximadamente en el 2001. Claro, en el 2099, porque yo cumplo 26 años este año. Y entonces, a partir de ahí, yo empiezo a ir a las universidades. Y a partir de ahí nosotros empezamos a ganar medalla cada año, este, constante hasta el día de hoy. Solo ha habido una universidad en la que no hemos ganado medalla. Este, entonces, pues la verdad es que al principio, yo recuerdo hace esos 20 años, era muy sencillo ganar la universidad. O sea, en la universidad el nivel era muy bajo, vamos a ser honestos, y Sí. nosotros teníamos mucho más. Entonces nosotros ganábamos, no sé, junto con Politécnico, tal vez con Morelos, muchas medallas. Pero después, ¿qué creen? Que todo se empezó a complicar y cada día la universidad empezó a ser más y más compleja y empezó a tener gente de selección nacional que habían llegado a ahora ser universitarios y a competir pues básicamente por Nuevo León, por Sinaloa, y entonces, y pues nosotros, pero dejó de ser lo fácil que era para darse un agarrón durísimo por las medallas. Sí. Y bueno, para esta época de Fiona y Juan José, yo también me acuerdo que yo iba y le decía al licenciado Max, cuando me decía, ¿pero qué vamos a ganar? ¿Y cuánto vamos a ganar? Y yo le decía, no, tengo unos niños bien buenos, porque no solo eran ellos dos, o sea, junto con ellos entrenaban otros chicos, Sí, claro. que pues, eran los grupos, el trío y así, y entonces yo le decía a Max, pues van en la secundaria, pero tú deja que lleguen, y entonces Max me decía, ¿en la secundaria? ¿Qué te pasa?
Decía, cuando yo me voy a ver retirado, cuando tú me pongas a esos chicos en la universidad, oigan, y así le digo generación tras generación, y tengo el gusto de que Max siga siendo mi director de área, porque es una persona que siempre me ha apreciado, apoyado, y bueno, pues ya llegaron los chicos que yo le prometí, todos los chicos que yo le he dicho, espérame a que lleguen estos y vamos a ganar muchas medallas, todos han llegado. O sea, la verdad es que encuentra uno el camino. O sea, si sabes que toda la gente está preparando, gente desde niño, que algún día entra a la prepa y a la universidad, y que cuando llegan ya fue hasta un mundial, ¿qué Claro, tienes que hacer? Lo mismo. O sea, si quieres seguir ganando, tienes que hacer lo mismo. Entonces, bueno, Fiona y Juan José, yo tengo fotos de ellos en China, cuando eran unos chamaquitos de menos de 15 años, wow. ¿no? Yo, entonces, claro que el día que ellos llegan a la universidad, ellos ya habían ido a un mundial, a un panamericano, y pues bueno, las cosas no se vuelven fáciles, pero compites al nivel. Y desde eso es lo que hacemos en el equipo, y digo, hacemos porque pues hay mucha gente involucrada. O sea, de ninguna manera, nunca más que cuando empecé, que me dijeron estos tres alumnos, he sido yo solita. Siempre ha habido gente que colabora en el equipo. En algún momento llegó todo el equipo del IMSS, que se integró porque cierran la unidad Independencia, y llega aquí la profesora Araceli Ramírez con Mm, varios chicos, sí, y con esos chicos, esos todavía, Juan José y Fiona eran bien chiquititos, pero con esos chicos más grandes y la unión del equipo de la UNAM, tuvimos posibilidad de ir a Juegos Mundiales, a Campeonatos del Mundo, a Series del Mundo. Después crecen Juan José, Fiona y toda esa camada, y pues igual seguimos participando en Series del Mundo. Juan José, junto con Iván Veloz, que es de Coahuila, y Osvaldo Solís, son el primer trío que clasifica por México a una final dentro de un mundial, que pues íbamos y participábamos, pero de eso estar más allá, y es la primera vez que estos chicos quedan en una final. Entonces, ya pertenecían ahí, ya estudiaban la licenciatura. Y nada, soy convencida de que ese es el camino, y entonces ahora tenemos chicas de juvenil que estás esperando que pasen a la prepa, las de la prepa que estás esperando que pasen a la uni, y las de la secundaria que diría Max, ay, Luz, cuando me presentes eso ya no lo voy a ver, pero es que si no haces esta cadenita, no hay posibilidad de ganar medallas en la universidad. O sea, estás batallando, como me dicen algunos otros de mis compañeros entrenadores. Es que, pues yo entreno a un chico que llega hoy a la licenciatura, pide informes, y compito con gente que está becada, que ha jugado un montón, y pues no hay posibilidad. Entonces yo digo, a mí eso no me va a pasar. Yo sigo aquí en Pumitas porque sigo preparando el semillero junto con mis compañeros, y pues así es como hemos logrado tener resultados en la universidad. Justo eso te iba a comentar, escuchando ya toda esta historia y todo este contexto, de que en el caso, nuevamente hablo de lo que conoce uno, ¿no? Y creo que son historias muy paralelas y similares estas del fútbol universitario y de la gimnasia universitaria, teniendo esos dos pilares que son esos semilleros, desde niños con las organizaciones Pumitas, y en concreto estas de fútbol y de gimnasia, gimnasia que es lo que nos atañe hoy, y que se sigue ese camino, esa escalerita, esa escuelita, y que para muchos niños, tanto en el soccer como en el caso de gimnasia, es ese primer contacto que tienen los chicos, los niños, a lo mejor por los papás, porque trabajan o estudiaron o tienen un hermano que está estudiando en la universidad, lo que sea, pero para esos niños es el primer contacto que tienen realmente con la UNAM, ¿no? Y que a Sí, partir de ese momento nace ese amor y ese respeto y esa quiero llegar, quiero ser, empieza a través del deporte para vincularse después académicamente, y que desde niños tienen un amor y un respeto por este escudo y por estos colores, ¿no? sí, absolutamente. O sea, la labor empieza no solo de entrenarlos, los entrenas y también los vas enamorando de la universidad. Porque también en Pumitas llega mucha gente que viene de escuelas particulares, de un nivel socioeconómico alto, que a lo mejor ellos dicen, no, yo voy a ir a la prepa particular, y yo, ¿de qué estás hablando, niño? No he trabajado estos años para que tú te me vayas a la prepa particular. Y nada, este amor por la universidad, claro, que desde niños ellos digan, yo quiero llegar a ser como Fiona, ¿no? Tengo niñas que
ahora están en la universidad, que ganan medallas y que me decían la otra vez, yo quiero que tú saques tus fotos como las sacas con Aida, que ahora es entrenadora aquí, de Aida Valdés, y que me digas, o sea, saco mis fotos y yo, aquí estamos en China cuando fuimos al Mundial de no sé qué, y aquí fuimos a París porque tal cosa. Y dijo, yo quiero tener una foto así contigo. Y el año pasado fuimos a Italia al Mundial, con esas niñas que decían, yo quiero salir a un evento así. Entonces, de verdad que es muy bonito, es muy increíble. Yo creo que parte del éxito es como no darte por vencido, no creer que las cosas no se pueden. O sea, yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que no hay recursos, es que no nos da nada, es que así como, es que yo no puedo. O sea, porque no va con mi historia de vida, ¿no? Si yo te digo que yo no era nadie y me fui a meter a una escuela de deporte y que voy y que pude, ¿cómo me vas a decir que no hay dinero para una competencia? Y yo te voy a decir, ay, sí, no hay. Pues así es esto. No, no, Claro. no puedo. Entonces, el éxito es creer que se puede, querer hacer las cosas. Y entonces yo no sé de dónde sacamos dinero, nos falta vender fuera de la Plaza México los domingos para juntar recursos, pero nosotros vamos a las competencias internacionales, tenemos apoyo de la dirección, sí. ¿Todo? No, somos muchos, no alcanza. O Claro. sea, ¿cómo el director va a pagar un viaje internacional a gimnasia cada año? Sí hay recursos, pero no alcanzan y trabajan y ponen las becas y ponen los papás. Es que de verdad, es que si no le inviertes, no mejoras. Claro. Entonces yo siempre voy a ser muy cerca y voy a creer que sí podemos hacer todo esto, ¿no? Decía yo, y cuando estamos ya entrando en la recta final del programa, te dije que el tiempo se va muy rápido y pasa rapidísimo. Si algo tengo de recuerdo de ti es justo eso, la tenacidad, la seriedad para con tu trabajo, para con tus alumnos, pero también esta otra parte que lo mencionabas desde el principio cuando ingresaste a Pumitas, el ambiente tan padre que tienen en gimnasia y son una familia y forman una hermandad, Sí, porque hablamos ya de Fiona y Juan José, pero ellos, siendo muy jóvenes y ya después siendo muy chicos, como tú lo decías, y luego ya siendo jóvenes, consagrados, medallistas, exitosos en sus estudios, con estos viajes internacionales y con esta representatividad que llevaban no solo con la UNAM, sino también con el país, con México, eran chicos muy sencillos y muy afables sí, y muy cercanos con los que venían atrás, con los que venían abajo. Este, sí. recuerdo algunas ocasiones viendo a Fiona como las niñas cómo la observaban y en sus ojitos esa admiración, ¿no? Y eso que tú decías de yo quiero ser como ella, o yo quiero ser como él, o yo quiero hacer esta rutina y quiero llevar esa representatividad que tienen de la UNAM y tener el escudo de los Pumas. Pues como bien dices tú, nada de eso se da de a gratis y todo eso forma parte de la chamba, forma parte del trabajo, forma parte de ese semillero. Decía que estamos entrando en la recta final y no quiero que nos gane el tiempo, sino antes preguntarte esto. Al paso de estos 26 años oficiales, digamos, Sí. de trabajo, pero pues un poquito más por lo que estudiaste también dentro de la universidad. Esta chica, Por los 5 que anduve contratada en Pumitas. así es, Es un montón. O sea, básicamente es mi único trabajo en esta vida, ¿no? Más el poquito tiempo que hice en otro lado. y justo eso, ese trabajo que no te llegaste a imaginar, que no te llegaste a pensar de esa jovencita que estuvo estudiando danza y arte y que un buen día le movió el mundo a su papá y le dijo, ya no quiero esto y quiero intentar esto de la gimnasia, que te metiste a estudiar a una escuela que no tenía reconocimiento de validez oficial, pero que te dio todos los elementos y las armas y las herramientas para iniciar un camino que tú has sabido labrar y superar en cuanto a estudios y conocimiento y práctica, que te ha llevado a ser entrenadora, jueza internacional, representante ante la Federación Mexicana de Gimnasia, no sé si ante la Federación Internacional de Gimnasia, pero esto Sí, soy coach internacional. que te ha permitido viajar por el interior del país y a nivel internacional que a lo mejor no lo pensaste.
Este, ¿qué sientes que te ha dado, pues esto que debe ser más allá de un trabajo? Es un estilo de vida. Sí, no. La verdad es que esto es mi vida, lo reconozco totalmente. O sea, me amo estar en este gimnasio, amo profundamente competir por la universidad. O sea, de verdad lo hago con mucho orgullo. Cuando no me va bien, realmente lo lamento, realmente llego a mi casa y pienso, ¿qué vas a hacer ahora para que esto y esto mejore? Soy estratega, así, no me para la mente. A veces digo, pero ¿qué más necesito? Siempre estoy buscando qué cosas por mejorar, pero porque de verdad siento que los chicos lo merecen, pues también que yo lo merezco. Es verdad, como tú dices, o sea, cuando empecé, pues no imaginé todas las oportunidades que yo iba a tener, todo lo que la UNAM me ha brindado y todo lo que con dedicación y tenacidad se puede lograr. También el profesor Samano un día me encuentra ya grande y me dice, estoy estudiando la licenciatura y la maestría aquí en una escuela que está en el sindicato, ¿y por qué no te metes a estudiar la licenciatura en educación? Porque yo nunca te he aconsejado mal y no puedes ser maestro de una universidad y no tener licenciatura. Y yo dije, muy bien, me voy a meter. Y acabé una licenciatura en educación, ahora estudio una maestría en coaching deportivo. O sea, me gusta estudiar, me gusta prepararme, siempre que hay problemas, porque nunca faltan, siempre sobran. Yo solo digo, métete a tu gimnasio a trabajar, trabaja Ujú. y el trabajo solito va a demostrar y va a hablar por ti. Y eso les digo a todos mis alumnos, tú entrena. O sea, que se cancele una competencia, que algo les sale mal, que se lesionan, solo entrena, solo dedícate a esto, trabaja y tú no sabes cuándo, pero vas a ver que el trabajo te da frutos y ellos te dicen, sí es cierto. O sea, todo lo que tú nos dices es muy cierto, uno nunca sabe cuándo, pero es así. Es muy importante los resultados, pero me es más importante tener gente sencilla, eh, sana emocionalmente, que sepa que los resultados se logran a través del esfuerzo y nada más, no a través de pasar por nadie. Gente educada y respetuosa, o sea, eso es lo básico del equipo. Espero poderlo seguir manteniendo todos los años que yo esté aquí, porque eso es primordial, que la gente salga de aquí y te diga, qué bonitos años pasé aquí, tú me enseñaste a ser una persona respetuosa y mira, creo que ya con esto, o sea, y dedicada, ya lo demás es lo de menos, ¿no? Luz, estamos ahora sí entrando en la recta final y no quiero que se nos acabe el tiempo sin hacerte el par de preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados aquí en Semblanzas Deportivas. Para ti, eres Luz del Carmen Delfín Erosa, Sí. ¿cierto? Para Luz Delfín, ahora sí que para los cuates, para Luz Delfín, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha significado en tu vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Oigan, me hubiera preparado para esa pregunta. Ha significado todas las oportunidades de formación, todo el respaldo a nivel nacional e internacional. O sea, es la casa que me ha ofrecido todo para que si lo he sabido tomar, llegar hasta donde estoy. Y Qué la orgullo, última, superación. sí, la última, más que una pregunta, es pedirte que si nos compartes una reflexión, un comentario en positivo. Finalmente, como bien sabes, estas interacciones a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, pues surgieron a raíz de la pandemia de COVID-19. Y cuando estábamos lejos y sin poder vernos, surgió esta idea de, a través del uso de estas herramientas tecnológicas, el poder acercarnos aún y a pesar de la distancia. Y como bien sabes, pues estos programas quedan aquí guardados para la eternidad, hasta menos que desaparezca la plataforma de Facebook, pues esto queda guardado para la eternidad. Y nos gusta que estas charlas y estas entrevistas con personajes y personas como tú, y que se quedan, puedan replicar en las nuevas generaciones, en los chicos y en las chicas que no necesariamente tengan que entrar o no a la UNAM desde iniciación universitaria, bachillerato o licenciatura, pero que cuando lo lleguen a ver y que si a lo mejor no practican algún deporte o alguna disciplina o no saben todo el amplio mundo de cosas que la universidad les ofrece, dentro de ellas la práctica del deporte,
una persona como tú, que con tantos años como estudiante y luego como docente y académica dentro de la UNAM, ¿qué les puede decir a estos chicos y a estas chicas para que dejen las tabletas y los celulares y hagan Sí. algo de provecho? ¿Qué les diría Luz Delfín? Que se acerquen a la universidad, que la universidad te va a brindar todo y más de lo que tú te imaginas, ¿no? O sea, que la UNAM te abre un sinfín, un abanico de posibilidades extra de tu educación, arte, deporte, intercambio, viajes, o sea, que realmente aprovechen todo lo que la universidad les da. Yo siempre les digo a mis alumnos, tiempo para las fiestas, tiempo para los novios, va a haber, tiempo para los amigos hay. El tiempo para entrenar y para el deporte es hoy, aprovéchalo y vas a ver cuánto va a servir esto para tu formación, para tu vida. Y pues me gustaría cerrar con esta parte de que la voluntad puede superar al talento, si el talento no trabaja, ¿no? Claro que sí. Profesora Luz Delfín, ha sido un gusto y un honor el poder tener esta conversación y esta charla. Lástima, Luis, te la perdiste, y te extrañamos, pero te mandamos un saludo, querido amigo. Ya Se verás acaben este de programa. resolver todo lo de la universidad. También, Eh, y decía yo, ha sido un gusto, un privilegio, un placer. Nos conocemos desde hace muchos años, muchos años. y sobre todo en esto que yo te decía al principio, antes de entrar al aire, que Semblanzas Deportivas no es otra cosa que un pequeño pero merecido reconocimiento y homenaje a la trayectoria de personas, hombres y mujeres que como tú le han dado brillo y lustre a la universidad dentro del ámbito del deporte, en la parte académica, en la parte deportiva. Y sobre todo porque ha sido muy reciente, apenas la semana pasada, el que se te otorgó este reconocimiento al mérito académico deportivo, muy más que merecido, 2025, y que pues es un honor y un privilegio poder conocerte y poder tener este tipo de interacciones y de charlas y conversaciones con una persona como tú. Muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la universidad por el reconocimiento. Gracias por todo. Pues no me queda más que agradecerles a todos el favor de su atención, agradecerle a nuestros compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Por hoy es Sí. todo, por su atención. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. Gracias, saludos.